Bienvenidos a Herramientas contra la leyenda negra. En este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios de la historia española e hispana en general, desafiando mitos y revelando verdades ocultas. Hoy vamos a hablar de una cuestión que despierta muchas dudas entre los hispanohablantes y no pocas polémicas y debates encendidos. Vamos a hablar de si es correcto escribir México con X o hacerlo con J, y vamos a explicar el porqué, yendo a las fuentes académicas de forma rigurosa. Así que si quieres salir de dudas y tener argumentos reales sobre ello, no te pierdas este vídeo. Como decía, no son pocos los debates entre conocidos y en las redes sociales sobre si es correcto escribir México con J o no. Incluso en algunos casos se debate también si la X de los Estados Unidos mexicanos debería pronunciarse como J o como SH, México. Bien, vamos a aclarar cuál es la forma correcta de escribir México y de su pronunciación, y de paso vamos a hacerlo también con otros topónimos con la misma característica que México. Para empezar, ya he pronunciado México varias veces, por lo que ya se hacen una idea de cuál es la forma correcta de pronunciarlo. Pero vamos a hablar un poco de historia y acudamos a las fuentes académicas. En la época en que Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, no existía el fonema de la J como tal, o sea, el sonido que utilizamos cuando leemos la letra J. Pero un momento, he dicho Tenochtitlán, y alguno estará pensando que es incorrecto, que debería decir Tenochtitlán. Sin embargo, eso no es lo que dice la Academia Mexicana de la Lengua, que recoge las dos formas. Lo comento porque ya imagino que alguien diría algo al respecto en los comentarios. Por cierto, hablando de comentarios, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este tema, y si han tenido debates entre conocidos respecto a cómo debería escribirse México. Estaré encantado de leerlos. Volviendo al asunto, el fonema de la J actual no es un sonido proveniente del latín, no existe en latín dicho sonido, sí la letra, pero el sonido es el resultado de la evolución de la lengua, pues las lenguas están vivas mientras se usan, y en continuo cambio. Dicho fonema, como J, se origina entre el siglo XV y el XVII según historiadores. México, en la época de Hernán Cortés, se escribía con X y se pronunciaba como México, prepalatal fricativo sordo, pues era el fonema que correspondía a la X, como cuando se llama al silencio a alguien. Shh. Del mismo modo existía otro sonido, en este caso prepalatal fricativo sonoro. Shh. Este fonema se representaba con la grafía J o G. ¿Notas la diferencia? Shh. Shh. Son sonidos parecidos, pero uno es sordo y el otro lleva sonido haciendo vibrar las cuerdas vocales. Con el tiempo estos dos fonemas se fueron mezclando hasta dar con el sonido del actual J. Bien, ya conocemos el origen del fonema J y también sabemos que los primeros españoles escribían México con X, pero lo pronunciaban como SH, México, y que al combinarse dos fonemas parecidos pero diferentes, dieron como resultado el fonema velar fricativo sordo actual de la J, por lo que la X pasó a tener el sonido de la J actual. Obviamente no fue de un día para otro esta mezcla de fonemas, sino a lo largo del tiempo. A principios del siglo XIX, la Real Academia Española llevó a cabo una serie de reformas ortográficas por las que las palabras escritas con X debían escribirse con la grafía J. Así, palabras como chabón pasaron a escribirse como jabón. Por este motivo, la Real Academia Española recomendaba escribir México con J, y aquí nos encontramos en un momento histórico clave, pues es a principios del siglo XIX cuando se producen las guerras de secesión de los virreinatos españoles de América, Nueva España incluida, donde se encontraba México. Para los españoles novohispanos que buscaban la secesión del resto de España, modificar la grafía de lo que luego se convirtió en un país independiente no les pareció la mejor idea, de modo que decidieron continuar con la grafía que había utilizado Hernán Cortés, por ejemplo, y que se había utilizado hasta ese momento, es decir, seguir escribiendo México con X, aunque se pronunciara como J en vez de con la grafía J como recomendaba la RAE en aquel momento. De hecho, existen documentos de esa época escritos en México en los que aparece el nombre de México escrito con J, de modo que ya sabemos también por qué los Estados Unidos mexicanos o México se escriben actualmente con X, y también sabemos que en el siglo XIX la RAE recomendaba escribir México con J y no con X, y esta recomendación fue así durante muchos años. De hecho, no fue hasta 1992 que la RAE aceptó que se escribiera México con X, pero prefiriendo siempre que se escribiera con J, y no fue hasta 2001 que la RAE recomendó finalmente que México se escribiera con X. Y esto tiene cierto sentido. Cuando escribes en español, no escribes New York,
ni siquiera New York. Escribes Nueva York, ni tampoco United States of America, sino Estados Unidos de América. Y lo mismo aplica a Francia, en vez de France, o a Alemania, en vez de Deutschland. No se escribe el nombre del país tal como se escribe en sus correspondientes países, sino en la forma española de los mismos. Esto tampoco es exclusivo del español. Los angloparlantes no escriben España, sino Spain. Los franceses igual, con su Espagne, etc. Pero bueno, ya conocemos la evolución histórica del nombre, su pronunciación correcta y el por qué en México se escribía con X y en España con J, al menos hasta el 2001. Ahora vamos a la actualidad y a aprender lo que a día de hoy es correcto según la RAE, que gobierna la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde se reúnen todas las academias de la lengua española de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. A día de hoy, según la RAE, la grafía recomendada para este topónimo es México con X, y su pronunciación correcta México, no México. También se recomienda escribir con X todos sus derivados, mexicano, mexicanismo, etc. No nos pilla por sorpresa, pues ya lo adelanté en el repaso histórico anterior. La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación, continúa, se debe a que la letra X que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos, Oaxaca y Texas, conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el fonema que hoy corresponde a la letra J. Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América, mientras que en España las grafías usuales hasta no hace mucho eran México, mexicano, etc. con J. Aunque son también correctas las formas con J, se recomiendan las grafías con X por ser las usadas en el propio país y mayoritariamente en el resto de Hispanoamérica. La propia RAE nos relata la evolución del fonema de la X y explica que dicha grafía arcaica se mantiene aún hoy no solo en México, sino en otros topónimos como Texas u Oaxaca. ¿Y qué es un arcaísmo? Según la RAE, se trataría de un elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez, resultan anticuados en relación con un momento determinado, es decir, en este caso, México con X sería español antiguo, no actual. No obstante, la RAE, como hemos visto, recomienda en la actualidad escribir México con X, cosa que no hace con otros países no hispanos como hemos visto. Sin embargo, también acepta México con J. Por tanto, en resumen, tanto México con X como México con J son aceptadas por la RAE, aunque recomienda escribir México con X. Personalmente me gusta escribir correctamente y siguiendo las recomendaciones de la RAE, por lo que yo escribo México con X. Al fin y al cabo, ellos lo escriben así. La RAE así lo recomienda, aunque también lo acepta escrito con J. Son un país hermano y evito muchas discusiones estériles. Y con esto espero haber aclarado las dudas que hay al respecto sobre el origen de la grafía de México, cómo se pronunciaba antes y ahora, su evolución, y que más de uno entre en discusiones sobre cómo se debe escribir México y, sobre todo, si es correcto o no escribirlo también con J. Ambas son aceptadas, ambas son correctas, pero la RAE prefiere que la escribas con X. A partir de ahora, si se encuentran con alguien que polemice sobre este tema, les invito a que le envíen o compartan este vídeo con esa persona. Estoy seguro que les será de gran ayuda y se evitará usted escribir ríos de tinta, o mejor dicho, hoy en día, golpes de teclado o pulsaciones en la pantalla del móvil. Espero que les sirva de ayuda y que pasen un magnífico día. Un fuerte abrazo. Expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.